Doy la bienvenida al señor José Carlos Vera, sociólogo y ex viceministro de Educación. Señor Vera, gracias por estar con nosotros. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Solo una precisión, no he sido viceministro, sino director general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Gracias José Carlos por la precisión, y un especialista en educación que sigue además procesos de presencialidad en varios países, y tu experiencia es muy oportuna en este momento. Primero, porque nos cuesta admitir, y quisiéramos con tu ayuda y con la de todos los colectivos y la de todos los oyentes, revertir esta creencia que, ay, tiene la computadora, ¿para qué va a ir? Que la aprenda. No es necesario que vaya, ya me complica la vida, yo me tengo que quedar en el trabajo. Y la pandemia puede haber traído esta comodidad de no llevarlo al colegio, de no recogerlo al colegio. Y hay todavía personas que piensan que tiene el mismo valor la clase virtual que la presencial. Yo empezaría la conversación por allí, José Carlos. Sí, Mauricio, tú lo has resumido muy bien al inicio de la presentación de este bloque. La escuela es un espacio prioritario de socialización y de cómo aprendemos a vivir en comunidad, a saludar, a valorar nuestra diversidad, a tolerar nuestras diferencias. Y ese espacio, esos valores se construyen conviviendo, ¿no? Mirándonos, interactuando unos a otros. Y el docente es un facilitador de ese proceso. No solo vamos a, como tú lo has dicho, a aprender conocimientos y a llenarnos de información, sino a desarrollar competencias. Las competencias son habilidades que vamos desarrollando para enfrentarnos a distintos retos que nos va a poner la vida. Y esas competencias se desarrollan en equipo, se desarrollan interactuando, se desarrollan enfrentando retos conjuntos, apoyando al que vemos que se va quedando más atrás, aprendiendo del que vemos que va desarrollando un poco más competencias. Esos círculos de interaprendizaje se desarrollan primordialmente en la presencialidad, porque además podemos tener al docente como un facilitador y un tutor y un guía en estos procesos. Por eso es que una de las consecuencias más graves de la pandemia y del cierre de escuelas, además de la pérdida de desarrollo de estas competencias, ha sido el enorme efecto en la salud mental, en los aspectos socioemocionales de los estudiantes. Esto sí está medido, ha habido un incremento muy fuerte en ansiedad, en estrés, tanto en pequeños de 3, 4 años como en adolescentes, que son edades donde esta necesidad de socialización es importantísima. José Carlos, te pido que por favor nos acompañes luego del brevísimo receso donde tenemos que dar la información de nuestros anunciantes, desde tu experiencia en el Ministerio de Educación, en el cargo que especificaste. ¿Dónde está el entrampamiento? ¿Cómo podemos simplificar un trámite? Nos cuesta tanto admitir que un colegio que entra en litigio con el contratista se paraliza hasta que el litigio no se resuelva. El propio ministro lo admitía ahora que un contratista se atrasó con la entrega de baños y 2.500 escolares se han quedado sin ir, porque el litigio empezó con el Ministerio de Educación. Hay muchas cosas que me parece que se tendrían que simplificar, y a pesar de la adversidad y de lo dolorosa que sigue siendo la pandemia, aprovechar para mejorar. Volvemos con tus reflexiones en torno y le habíamos dejado finalmente planteada la pregunta antes de irnos a la pausa. José Carlos, las noticias no se detienen. Era importantísimo comentar con los oyentes este giro que acaba de dar el proyecto de ley presentado por Pasión Dávila para adelantar elecciones. Vamos a estar vigilantes a eso. Pero te dejé planteado finalmente ese tema que nos preocupa tanto. Realmente, cómo desburocratizar después de las lecciones que quedan en la pandemia. Nos parece inadmisible que por un proceso judicial entre un contratista y un colegio, los alumnos son los perjudicados porque ya no pueden usarlo hasta que acabe el litigio. Sí, Mauricio, son casos críticos los que señalas. Yo creo que en principio
estamos todavía en un estado y en un sector de educación que está sobreregulado y que está todavía, a pesar de los múltiples esfuerzos de los últimos años, muy centralizado. Es decir, el ministerio emite una serie de normas y dispositivos, estos llegan a las direcciones regionales de educación, estas los replican o los hacen más engorrosos aún, esto llega a la UGEL los complica un poco más y entonces el docente y los estudiantes se ven, vamos a decirlo así, atiborrados de una serie de procedimientos y regulaciones que complican su labor. Esto tiene que pasar por un proceso, y hemos estado en ello, de modernización y simplificación administrativa, teniendo una rectoría y un ministerio que sea básicamente habilitador, es decir, que promueva la autonomía de las instituciones educativas y de los docentes para que, en función a sus características, a su territorio, puedan decidir. Ahora, específicamente con el tema de los litigios, solo para cerrar ello, lo que debería hacerse ahí es que cuando hay un arbitraje entre un contratista y el Estado, el arbitraje no tiene por qué afectar la obra, ¿no? Eso es lo que debe suceder. Una vez que se ha agotado todos los medios y si el contratista no resuelve el problema, en ese caso puede resolverse el contrato. Pero los litigios tienen que seguir por un lado y la ejecución de la obra por otro. Hay que preservar siempre el derecho a la educación de nuestros estudiantes. O en todo caso, nos aferramos a este ejemplo que se ha dado en Santa Anita, en el colegio Alcides Carrión. Por más buenas intenciones que tenga el director de ese colegio, dado que le falló el contratista, si quiere traer baños portátiles, el trámite para contratar ese servicio, como es del Estado, puede durar 3 meses. Puede durar 2 meses por la cantidad de firmas, de aprobaciones, de conformidad de obra, de TDRs, y la terminología tú la dominas, yo nunca he sido un servidor público, pero a donde queremos llegar es, ante la evidencia del sentido común, que el escolar no se vea perjudicado. Así es, en esos casos es donde, como repito, hay que apostar aún más por la autonomía, tanto administrativa y presupuestal también de los directores, para que ellos puedan hacerse cargo de recibir o contratar directamente estos servicios y no depender de que la UGEL le dé la autorización, que llene todos estos procedimientos, ¿no? Otra posibilidad es también que sean pasibles de recibir donaciones. Hay muchas entidades privadas que han venido comprometiéndose con el proceso de retorno para donar baños, puestos de agua, de lavado de manos, y el proceso engorroso para poder recibir una donación es también complejo. Entonces, simplificación administrativa, modernización, pero sobre todo mayor autonomía a las instituciones educativas para poder decidir, y luego sí, control de recursos y de gastos, ¿no? Pero mayor autonomía antes que una lógica de control desde las instancias superiores. Ojalá se dé, ahí tiene una tarea el Congreso para simplificar algunas normas que estarían vigentes y que entrampan todo. Y quiero dejar este tema para abrir otro. ¿Cómo están atendiendo en otros países las urgencias de salud mental que se presentan en el colegio? Nos han llamado algunos padres de familia preocupados por sus hijos adolescentes que descubren que hay, por ejemplo, ahora una conducta de autolesiones. Niñas y niños que antes de la pandemia, antes del confinamiento, no se autolesionaban y ahora sí. Niños y niñas que no quieren abandonar la virtualidad ni sociabilizar con nadie, y no ha habido forma de persuadirlos para que vayan a la presencialidad. Este no es un tema exclusivo de nuestro país, está cruzando fronteras y tú lo vienes estudiando. ¿Cómo reaccionan desde la presencialidad las ayudas para estas familias? Sí, mira, yo precisamente estoy llevando un máster en España, en Madrid, sobre desarrollo territorial, y aquí lo que ha alertado y alarmado a las familias, a la comunidad educativa, es que la tasa de incremento de suicidios adolescentes es la mayor del mundo, aquí en España, por ejemplo, y se ha acrecentado aún más post-pandemia, ¿no? El efecto, como decíamos hace un momento, en la ansiedad, en la depresión adolescente y de menores ha sido muy grande. Entonces, en estos países, en España, por ejemplo, o en Chile, que también está teniendo una política prioritaria de atención a el tema socioemocional,
se están priorizando, vamos a decir, círculos de ayuda y de interaprendizaje entre estudiantes, promover que lo prioritario al llegar a la escuela no sea la evaluación de competencias, de aprendizajes, sino sea una evaluación de cómo está llegando el estudiante en términos de su salud mental. Y ahí, más que un psicólogo, más que una persona externa al estudiante, lo que está funcionando es el encuentro de pares, ¿no? Es decir, círculos en donde los estudiantes comentan y comparten sus situaciones, sus casos, y a partir de ello, luego con una ayuda externa, esto puede ir trabajándose. Una cosa que es saludable, pasando de la experiencia internacional a la peruana, es que la norma que se ha aprobado el día de ayer, la resolución ministerial 168, que permite por fin una presencialidad plena, tiene un componente interesante de priorización de estrategias de soporte socioemocional, tanto para estudiantes con estas lógicas de círculos, de ayudas entre pares, como también una línea dedicada al apoyo a los docentes. Hay una línea permanente que se llama escucha docente, ¿no? Entonces yo creo que estas son iniciativas importantes para nuestro país. El reto es que se puedan implementar de la mejor manera y que los docentes tengan claro, y eso es un lineamiento que tiene que llegar con mucha precisión a los docentes, que la prioridad en la evaluación integral a los estudiantes ahora que están retornando a clases es la salud socioemocional. Antes que los aprendizajes, antes que las competencias, saber en qué situación está llegando el estudiante y poder frente a ello tener estrategias de apoyo, de colaboración y de soporte, ¿no? Eso es fundamental. Importantísimo, entonces, que al maestro se le den las herramientas para atender estas urgencias que se están presentando en todo el mundo, porque no se van a presentar en el Perú, de hecho que se han presentado, pero no concentrarle al maestro, que ya bastante carga tiene, ¿no?, algo que no necesariamente sabe cómo manejar. Un niño deprimido producto de la pandemia, un niño que tiene un intento de suicidio, que es lo que estamos viviendo en España, como ya un tema de salud pública. El Estado ha tenido que intervenir y es un tema de salud pública. Gracias, José Carlos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Mauricio. Solo señalar que es importante que se haya eliminado el distanciamiento para el aforo en clases, y eso va a permitir una presencialidad plena. El reto es la implementación y hacia eso vamos. Muchísimas gracias por el tiempo. Nuevamente, gracias. Hacemos un brevísimo receso. Encendidos cambia, Encendidos se renueva. En el mes de mayo hay muchas novedades para ustedes. Se las iremos contando en el transcurso del programa.